Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta tarde del día viernes 4 de septiembre del año 2020, el año de plenitud divina y de morar bajo la gloria de nuestro Dios. Damos gracias al Señor porque en el día de hoy la Iglesia Ministerio de Restauración está cumpliendo 26 años de haber sido establecida por el Señor en Avenida A y en El Chorrillo. Damos gracias al Señor porque durante todo este tiempo Él ha sido con nosotros y nos ha ayudado de una manera muy especial. Hemos disfrutado de su comunión, de su impartición y del tiempo de refrigerio que Él prometió para nosotros. Le doy la más cordial bienvenida en este día para seguir con nuestra serie de predicaciones relacionadas con el carácter. Es el deseo de nuestro Dios que nosotros podamos reflejar su imagen aquí en la tierra y por eso nos estamos preparando para reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, te adoramos en esta tarde de este día viernes 4 de septiembre. Queremos darte gracias porque tú nos das el privilegio de poder cumplir 26 años de haber sido establecidos allí en El Chorrillo y tú has estado trabajando de una manera maravillosa en nuestras vidas y a través de nosotros. Hoy compartimos, Señor, con nuestros hermanos, con tus hijos, tus hijas, lo que es tu palabra para que deposites en nuestros corazones esas semillas que nos lleven a reflejar en nuestra vida el carácter, la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque es el deseo de nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo siga acomodando lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro y que se constituya en nuestro Maestro en esta tarde para revelarnos las verdades contenidas en tu palabra. Por todo cuanto tú hagas, nosotros tendremos siempre el cuidado de darte a ti la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos y amigos, en esta tarde quiero presentarle el tema La fuente de ánimo de David. Quiero tratar en esta tarde sobre el ánimo y el desánimo, lo que produce el desánimo en nuestras vidas, cómo nos paraliza y cómo interfiere con la labor que el Espíritu Santo está realizando en nuestras vidas. Así que vamos a prepararnos para recibir este tema importante, la fuente del ánimo de David, y veremos cómo David en momentos de dificultades pudo sobreponerse a ello y continuar desarrollando el ministerio que el Señor le había concedido. Se recita este Salmo 27, que es el que vamos a tratar en el día de hoy, en los días de preparación para el Año Nuevo y el Yom Kippur en Israel. Es un salmo de confianza en el Señor, en su luz y su salvación. Aún en situaciones difíciles, saben que el Señor los protege, los israelitas. Y nosotros también sabemos que en situaciones difíciles Dios nos protege, porque el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Él es nuestro ayudador. Aun si fuera dejado por sus padres, el Señor será su padre, dijo David, uno que lo protege e instruye. Miren lo que dice Isaías 49:15 con relación a lo que expresó David. Dice: ¿acaso se olvidará la mujer de su bebé y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ellas se olviden, yo no me olvidaré de ti. Es la promesa que le hizo Dios al pueblo de Israel, que nos las hace también a nosotros. Jamás el Señor se olvidará de nosotros. Siempre estará pendiente, sus ojos estarán sobre nosotros.
En mi disertación del día de hoy, titulada La fuente de ánimo de David, la desarrollaré en 3 aspectos esenciales. Primero, Dios mismo es la fuente. 2, adoración gozosa. 3, buscando a Dios con fe. Vamos a ver entonces estos aspectos de este Salmo 27. Primero, Dios mismo es la fuente. Y está basado este punto en el Salmo 27 del 1 al 3. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? Cuando se acercaron a mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, para devorar mis carnes, tropezaron y cayeron. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levante guerra, aún así estaré confiado. La disertación de esta semana, amados hermanos y amigos, nos coloca al final de la preparación de David. Unos cuantos días después murió Saúl y David fue proclamado rey en Hebrón. Pero no constituía esto el fin de sus pruebas y dificultades. El apóstol Pablo dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos en el reino de los cielos. Dios nos va ayudando a salir de las pruebas, de la lucha, de las tribulaciones, pero van viniendo otras en nuestras vidas. Ese es el mecanismo que utiliza Dios para poder perfeccionarnos y alinearnos a su propósito y a su voluntad. Así que, aunque David lo ungieron en Hebrón como rey sobre primeramente Judá, esto no constituía el fin de sus pruebas y dificultades. David, aunque llamado y ungido de Dios, se encontró con crecientes dificultades y conflictos a medida que transcurría el tiempo. Este Salmo 27 nos permite tener una vislumbre del secreto de la fortaleza de David. Aprendió a recibir ánimo, no en las circunstancias favorables, ni en sus soldados y amigos leales, ni aún en las promesas y palabras de Dios solamente, sino en Dios mismo. Dios es nuestra luz y salvación, nuestra fortaleza de la vida. Si vivimos en Él, su amor ahuyentará todo temor, como dice el Salmo 91, versículo 1 y 5. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. El verso 5 dice: no tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día. Pero también el apóstol Juan, en su primera carta, el capítulo número 4, los versículos 16 y 18, nos dicen las siguientes palabras relacionadas con lo del temor. Y nosotros hemos conocido y creído que el amor que Dios tiene para con nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor conlleva con castigo y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor es una sombra negra que nos envuelve y finalmente nos aprisiona dentro de nosotros mismos. Cada uno de nosotros hemos sido prisioneros del temor en un momento dado. Temor al rechazo, a ser mal interpretado, a la inseguridad, a la enfermedad e incluso a la muerte. Pero se puede vencer el temor por medio de la luz libertadora del Señor que nos da salvación. Si quiere disipar la oscuridad del temor en su vida, recuerde
junto con el salmista, que el Señor es su luz y su salvación. No permitamos que el enemigo destruya nuestra confianza en Jesucristo. Hasta en las circunstancias más desfavorables, somos vencedores si hemos depositado nuestra fe y confianza en Él. ¿Cuáles son algunas de las falsas esperanzas en las cuales deposita su confianza el creyente? Si a veces nosotros apartamos la mirada del Señor y la ponemos en otras cosas. Y cuando hacemos eso, entonces ahí se van formando esperanzas falsas, y nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza en esas esperanzas, y luego al final del camino nos damos cuenta que tenemos que recurrir al único que es nuestra esperanza, nuestro Dios. ¿Cuáles son algunas de las falsas esperanzas en las cuales deposita su confianza el creyente? En nuestra sociedad, a pesar de la afluencia económica, de las bendiciones de toda clase, el pueblo está sujeto al desánimo. El creyente tiene clara directiva cuando se ve asediado por el desánimo. ¿Qué hacen los demás? Algunos depositan su confianza en el dinero. Otros procuran la ayuda de amigos. Otros se embarcan en alas de la fantasía y tal vez beben bebidas embriagantes o ingieren narcóticos. Otros se dedican al trabajo, esperando que la ocupación no les permita pensar en su problema. Otros recurren al ocultismo, el espiritismo y a otros numerosos cultos que abundan en la actualidad. Pero qué maravilloso, qué extraordinario, qué alentador es el creyente que pueda depositar su confianza en el Señor Jesucristo, la roca de nuestra salvación. El único verdadero antídoto para el desánimo es desviar la vista de las cosas tal como son e imaginarse lo que puede llegar a ser mediante la ayuda de Dios. Laura C. Trussell era una misionera que residía en la isla de Taiwán. Nos hace un relato de un hecho que ocurrió cuando su esposo era prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Dice ella: cierta mañana muy temprano no pude resistir más. Mientras el bebé, que aún mi esposo no conocía, dormía tranquilamente, pasé a otro cuarto y me senté ante el Señor, desanimada hasta el punto de que ni podía arrodillarme. Me senté allí con la cabeza inclinada y le dije sinceramente a Dios: Padre, mi fe vacila. No puedo seguir hablando en las iglesias y dando testimonio victorioso. Con la rapidez del relámpago recibí la respuesta: he orado para que tu fe no falte. Mi corazón se reanimó. En ese instante recibí fortaleza y descanso. 9 meses después, el Grisol, denominado la nave de misericordia, trajo de vuelta a nuestras playas a mi esposo. Qué tremendo esta historia de esta mujer. Al final tuvo que confiar en el Señor, dejar su carga. Por eso el Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Si nosotros le entregamos nuestra carga al Señor Jesucristo, Él se encarga de resolver nuestras situaciones. Él es nuestra única esperanza. Vamos al segundo punto: adoración gozosa. Este se sustenta en el Salmo 27, versículos del 4 al 6. Donde David dice: una cosa he pedido al Señor, esta buscaré, que more yo en la casa del Señor todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, porque en su enramada me esconderá en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su tabernáculo, me pondrá en alto sobre una roca. Ahora levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y en su tabernáculo ofrecerá sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré salmos al Señor. Asimismo, David recibió ánimo en la presencia y comunión del Señor al entrar en la casa de Dios y unirse a la adoración. Como parte de su adoración, pasó mucho tiempo en serena pero intensa contemplación de la hermosura del Señor, observada en las pruebas del favor divino y en las manifestaciones de su presencia. Esperó allí para inquirir en su templo. Al decir David la casa del Señor y su templo, pudo estar refiriéndose al tabernáculo de Gabaón o al santuario que había levantado para guardar el arca del pacto. David probablemente tenía el templo en mente, ya que había trazado muchos planes para su construcción, como nos dice Primera de Crónicas capítulo 22. Sin embargo, pudo haber usado la palabra templo para referirse a la presencia del Señor. Su deseo más grande era vivir cada día de su vida en la presencia de Dios. Tristemente, este no es el deseo más grande de muchos que dicen ser creyentes. Pero aquellos que pueden vivir diariamente en la presencia de Dios podrán hacerlo eternamente. Fue así como hallaba recompensa, no en lo material, sino en Dios mismo. Es maravilloso, amados hermanos y amigos, quedar absorto en la presencia de Dios hasta que desaparece el sentido del tiempo. La adoración en el Espíritu Santo, como en este caso, nos permite pregustar los dones del cielo, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 10. Pero a nosotros Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Sin embargo, la adoración de David no fue siempre serena, ni tampoco su contemplación del Señor estaba limitada al templo. En épocas de dificultad, Dios lo escondió en su tabernáculo, es decir, lo protegió. Significa aquí que el Señor lo envolvió con su presencia en donde quiera que estuviese. La roca, asimismo, simboliza protección. Luego, cuando David estaba rodeado por sus enemigos, el Señor levantaría su cabeza por encima de ellos, significando que alcanzaba una gran victoria. Luego entonces David ofrecería sacrificio de gozo y cantaría alabanzas al Señor por la victoria. El salmista acostumbraba a presentar sacrificios al Señor. Indicó que presentaría el gozo como ofrenda ante el Señor en el versículo 6 que ya leímos. En una época de depresión espiritual, el creyente necesita aprender la importancia del gozo. El Evangelio es nueva de gran gozo. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, escuchamos los mensajes, las enseñanzas, ellos deben producir en nosotros gozo, porque el Evangelio es nueva de gran gozo. Cuando uno se encuentra con esas revelaciones, comienza a sentir como una satisfacción, un gozo, una alegría en el interior.
Y esto fue lo que dijo el ángel con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 2:10. Pero el ángel le dijo: no teman, porque aquí les doy buenas noticias de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Eso es lo que es el evangelio. Buenas noticias de gran gozo para todos nosotros. Entonces, si nosotros, amados hermanos y amigos, queremos ser llenos de gozo, tenemos que escudriñar la palabra de Dios, tenemos que meditar en los mensajes, en las enseñanzas que se dan para ser llenos de ese gozo que produce el evangelio en nuestras vidas. La experiencia de los tesalonicenses nos revela que cuando el feliz mensaje del evangelio es recibido, lo es con gozo, como dice 1 Tesalonicenses 1:6. También se hicieron imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Noten cómo recibieron los hermanos de Tesalónica la palabra. Estaban en situaciones difíciles, tenían una gran tribulación, pero recibieron la palabra con el gozo del Espíritu Santo. Nosotros podemos estar en una situación difícil, pero si realmente recibimos la palabra con nuestro corazón abierto, entonces vamos a ser llenos con el gozo del Espíritu Santo. Hay épocas en que la raíz del pecado y otras causas, el hombre pierde el gozo del Señor. David reconoció la importancia de orar a fin de que se le devolviera este gozo después de haber cometido aquel gran pecado del adulterio y asesinato. Salmo 51, versículos 8 y 12, dice: hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Cuando nosotros caemos en pecado, primeramente nos tenemos que humillar, arrepentir, pedirle perdón a nuestro Dios. Y después nosotros tendremos que orar para que el Señor pueda restaurar el gozo en nuestras vidas. Si no, aunque hayamos sido perdonados, a veces podemos seguir con un sentimiento de culpabilidad. Así que cuando usted se arrepienta y le pida perdón a Dios, inmediatamente, como hizo David, pídale que restaure el gozo, porque el gozo del Señor es la fortaleza del creyente. El versículo 12 dice: devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Salomón señaló la necesidad de buscar el gozo en las cosas terrenas. Eclesiastés capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice Salomón: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni rehusé a mi corazón placer alguno, porque mi corazón se alegraba de todo mi duro trabajo. Esta fue mi parte de todo mi duro trabajo. Versículo 11. Luego yo consideré todas las cosas que mis manos habían hecho y el duro trabajo con que me había afanado en hacerlas. Y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu. No había provecho alguno debajo del sol. Miren lo que dice Eclesiastés 11:8. Si el hombre vive muchos años, alégrese en todos ellos, pero traiga a la memoria los días de las tinieblas, que serán muchos. Todo lo que habrá ocurrido es vanidad. La plenitud del gozo debe hallarse solo en la presencia de Dios. Fuera de la presencia del Señor, nosotros no cosechamos gozo. El gozo lo recibimos nosotros en la presencia de Dios. Así dice el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahora vamos a ver, amados hermanos y amigos, algunos ejemplos de verdadero gozo que se encuentran en personas
en algunas personas que nos refiere la palabra de Dios. Como por ejemplo, Ana fue una mujer que tuvo una situación difícil, se sentía angustiada, afligida, pero se fue a la casa de Dios y se puso a orar con deprecación y recibió respuesta de parte de Dios. Y esa tristeza, esa melancolía, esa angustia fue cambiada por gozo, como dice 1 Samuel 2:1. Entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se enaltece en el Señor, mi boca se ensancha contra mis enemigos, porque me ha alegrado en tu salvación. Ese es cuando el Señor le respondió y le dio un hijo, abrió su matriz y le dio un hijo. Entonces quitó el oprobio de sobre Ana. David fue un hombre que procuró gozarse en el Señor, como dice 1 Crónicas 29:10. David bendijo al Señor a la vista de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Señor Dios de Israel, nuestro Padre desde la eternidad y hasta la eternidad. Los magos que vinieron de Oriente, cuando se les mostró el camino donde ellos encontrarían al Mesías, la Biblia dice que se llenaron de gozo. Mateo 2:10. Al ver la estrella, se regocijaron con gran alegría. Otro de los que se gozó mucho fue Zaqueo. Todo el mundo lo despreciaba, era un publicano, un hombre totalmente pequeño. En una oportunidad el Señor Jesucristo pasó por Jericó y había tanta gente y como él era pequeño no podía verlo, se montó un árbol sicómoro y la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo le dijo que descendiera y Zaqueo aquel día se llenó de gran gozo. Lucas 19:6. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Los samaritanos que tuvieron en una oportunidad la visita del Señor Jesucristo y fueron advertidos de esa visita por la samaritana y luego escucharon al Señor Jesucristo y sus corazones quedaron preparados. Después, al cabo del tiempo, entonces llegó el evangelista Felipe a predicar la palabra de Dios. Y dice la Biblia que toda la ciudad se llenó de gozo. Esa preparación que había hecho el Señor Jesucristo aquel día explotó cuando Felipe predicó allí. Hechos 8:8. De modo que había gran regocijo en aquella ciudad. Otro que la Biblia nos muestra que se llenó de gozo fue el carcelero de Filipo, como dice Hechos 16:34. Dice, les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vamos al tercer punto, buscando a Dios con fe. Este está basado en el Salmo 27, versículos del 7 al 14. Dice el salmista David: escucha, oh Señor, mi voz con que clamo a ti. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho: busca en su rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas de mí tu rostro. No apartes con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me dejes ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino. Guíame por senda de rectitud a causa de los que me son contrarios. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque contra mí se han levantado testigos falsos que respiran violencia.
Oh, si yo no creyese que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. David descubrió que toda vez que acudía al Señor, se le hacía saber que el Señor quería que lo buscase. Su propio corazón respondía. Aun cuando el Señor parecía lejos, David recordaba que Dios había sido siempre su ayuda y su salvación. Otros podían fracasar, hasta su propio padre o madre podían abandonarle. Pero cuando sus más allegados le volvieran la espalda, Dios estaría allí para ayudarle. Muchos han tenido la triste experiencia de ser abandonados por sus padres o su madre. Los hogares destruidos, las diferencias de creencia, el vicio de las drogas o el alcohol y aún el aislamiento psicológico pueden dejar a los niños afectados por esta pérdida. Este dolor persiste aún siendo adultos. Dios puede ocupar ese lugar en nuestras vidas, llenar ese vacío y sanar esa herida. Él puede dirigirnos hacia adultos que pueden ser para nosotros padres o madres. El amor de Dios basta para todo. De manera entonces que David reconoció cuánto dependía del Señor. Clamaba que el Señor le enseñara, que lo guiara en sus caminos, que le enseñara su palabra. Quería que Dios lo dirigiera por la senda recta de justicia, de paz y de gozo en el Señor, como dice Proverbio capítulo 2, versículos del 6 al 9. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. Verso 7. Él atesora eficiente sabiduría para lo recto. Es el escudo de los que caminan en integridad. Versículo 8. Preserva la senda del juicio y guarda el camino de sus piadosos. Verso 9. Entonces entenderás la justicia, el derecho y la equidad, todo buen camino. También Proverbios 10, 17. En Proverbios 10, 17, Salomón nos dice lo siguiente: el que guarda la disciplina está en el camino de la vida, pero el que descuida la reprensión hace errar. Veamos también Proverbios 15, 24. Al prudente, el camino de la vida le conduce arriba para apartarse del Seol abajo. Seol habla del lugar de los muertos. O sea, si uno es prudente y camina con prudencia, entonces uno está caminando hacia arriba, en dirección hacia Dios. Y cuando uno camina en dirección hacia Dios, está del lado contrario de lo que es la muerte. La muerte no se hace prematura en nosotros. Nuestros días no se acortan, sino que nosotros llegamos al final de nuestra carrera, tal como el Señor lo ha determinado. Frente a enemigos falsos y crueles, David creía que vería la bondad de Dios. Nosotros también lo creemos. No nos debe sorprender que le lanzara el reto a otro de esperar en el Señor. La tierra de los vivientes de que habla David significa simplemente esta vida. Es obvio que
que David estaba pasando por una prueba, pero tenía confianza de que en esta vida presente Dios lo ayudaría a salir del apuro. David sabía por experiencia lo que significaba esperar al Señor. Había sido ungido rey a la edad de 16 años, pero no fue rey sino hasta que tuvo 30. Tuvo 14 años de preparación, un proceso divino de formación del carácter. Mientras tanto, el celoso rey Saúl lo estaba persiguiendo por todo el desierto. David tuvo que esperar en Dios en cuanto al cumplimiento de su promesa de que algún día sería rey. Más tarde, después de convertirse en rey, se vio perseguido por Absalón, su hijo rebelde. Esperar en Dios no es fácil. A menudo parece que no está respondiendo a nuestras oraciones o que no comprende la urgencia de nuestra situación. Esa clase de pensamiento implica que Dios no lleva la rienda o que no es justo. Pero vale la pena esperar en Dios. Como dijo Jeremías en Lamentaciones capítulo 3, versículos 24 y 26. Dice, 24 al 26, perdón. Dice, el Señor es mi porción, ha dicho mi alma, por eso en Él esperaré. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Este pasaje nos hace un llamado a la esperanza y a esperar en el Señor, ya que a menudo Dios utiliza la espera para refrescarnos, renovarnos y enseñarnos. Use esos momentos de espera para descubrir lo que Dios puede estar tratando de enseñarle en el proceso. Cada vez que el Señor ponga una pausa en su vida, no se apresure, trate de descubrir lo que Dios está tratando de enseñarle. Si usted lo descubre, será un bienaventurado, un feliz, será una feliz. ¿Sabe por qué? Porque si usted no descubre lo que Dios le quiere enseñar, le va a tener que volver a repetir el ejercicio. Cuando Dios me pone pausa, yo trato de entender qué es lo que Él me quiere enseñar, porque no quiero volver a pasar por lo mismo. Entonces uno con el tiempo llega a ser sabio, hermano, y uno entiende que momentos difíciles en la vida de uno es porque Dios le está tratando de enseñar algo, y uno tiene que ser paciente, uno tiene que saber aprender a esperar para que uno reciba de parte del Señor la enseñanza que Él le quiere dar. Es una enseñanza que no solamente nos va a edificar a nosotros, sino que en los momentos que otros pasan por el mismo camino que ya nosotros pasamos, nosotros les podemos aconsejar para que ellos puedan pasar esos caminos escabrosos de una mejor manera. Porque Dios nos consuela a nosotros para que nosotros consolemos a otros. Entonces esa es la causa por la cual el Señor nos permite a nosotros pasar por diferentes pruebas, luchas y tribulación. Al final, en esos tiempos de espera, Él va marcando nuestra alma hasta que nosotros vayamos tomando la imagen de nuestro Señor Jesucristo, podamos proyectar su carácter aquí en la tierra. Aprendamos pues de David, que nos lanzó el reto diciéndonos que aprendamos a esperar en el Señor. Dios te da una promesa, tú no trates de adelantarte al tiempo de Dios. Si lo haces, frustras el cumplimiento y vas a tener que esperar más. Dios te da una promesa, Él tiene un tiempo para cumplir esa promesa. Dios te hace un llamamiento, tú tienes que esperar que llegue el momento.
Yo recuerdo cuando Dios me hizo el llamado a pastor, en ese momento, cuántos ofrecimientos no me hicieron a mí. Me ofrecieron pastorear en diversos lugares, pero siempre el Señor me decía que no. Después del llamamiento que me hizo el Señor, pasaron 7 años. Y luego el Señor vino y en su voluntad me estableció como pastor. 7 años pasaron, un tiempo de espera. Entre lo que Dios promete y el cumplimiento, habrá un tiempo de espera en donde Dios nos enseñará muchas cosas a nosotros. Entonces tomemos el consejo de David y aprendamos a esperar el tiempo en el Señor. No se le adelante a Dios, porque cuando usted se le adelanta al Señor, usted va a quedar frustrado, frustrada, y el proceso va a ser mucho más largo, porque Dios le va a tener que sacar esa frustración para llevarle entonces al cumplimiento de lo que Él le prometió. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por permitirnos extraer de la vida de tu siervo David, quien tú dijiste que le sirvió a su generación. Cada una de estas enseñanzas son enseñanzas vitales para que nosotros aprendamos, Señor, lo que es la paciencia, para que nosotros aprendamos a esperar en ti, de tal manera que tú puedas cumplir tu propósito y tu voluntad en nosotros. Queremos reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No nuestra propia imagen, no nuestro propio carácter, porque a los que tú conociste, Señor, nos has predestinado para que seamos hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te entregamos nuestro corazón y nuestra vida para que tú gobiernes en cada uno de nosotros y cumplas el designio de tu voluntad y tu propósito en nuestra vida. Padre, muchísimas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y le agradezco el haber estado conmigo este tiempo en el que nos preparamos para reflejar la imagen de Cristo en la tierra. Espero estar con ustedes, si el Señor me lo permite, el próximo domingo, cuando continuaremos con nuestro estudio del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Ya este domingo vamos a pasar al capítulo número 4. Dios nos ha permitido estudiar 3 capítulos y ha sido una verdadera bendición. Hasta que llegue el día domingo, que vamos a estar juntos una vez más a través de este medio, que el Señor le continúe bendiciendo, le guarde, le proteja y le prospere en todas las cosas. Saludos y bendiciones en el nombre de nuestro Señor.